Hola gente, acá vamos a un nuevo video para Estación Cabeza y hoy lo que vamos a hacer es reciclar este edificio Lima que era de cartón y lo vamos a hacer con MDF de 1,5 milímetros. Yo ya he cortado las piezas, voy midiendo y cortando, midiendo y cortando, y el edificio era este, que ya está pintada la base, el techito pintado, así que lo que vamos a hacer ahora es darle un relieve del zócalo. Yo había intentado primero dibujar para pintar color piedra, pero después se me ocurrió hacerle con un relieve para que quedara algo más armónico, más lindo. Esto después va a ir pintado y van a ir dibujadas las piedras. Entonces lo que hice fue, con la medida que le habíamos dado para hacer el zócalo, fue cortar con un cúter. O sea, primero medimos, ¿no? Habíamos medido, siempre bien al ras del corte que tenía. Bueno, marcarlo, ¿no? Obvio. Y para que esto no se haga muy largo y tedioso, y cortar, queda una tira como esta, que la presentamos en la pieza y la cortamos con pegamento de contacto de ambos lados para que quede bien sellado. Lo pegamos, apoyamos para que quede bien abajo, bien en la base, y queda pegado. Sí, ya hemos hecho varias piezas. También lo podría haber hecho con este cartón, pero al ser más fino y después de un debate acá hogareño, me dijeron no, MDF. Bueno, así que fue con MDF. Bueno, después de mucho deliberar cómo íbamos a hacer las ventanas, con qué, si simplemente acetato y dibujarlas, encontramos estos techos que eran de una estación de tren, y bueno, decidimos hacer las ventanas, ¿sí? Que van a ir, bueno, así, ¿sí? Para ver una ventana, como no nos alcanza, porque esto es un ventanal de un living comedor importante. Luego le pegaremos, lo haremos estilo, no colonial, pero bueno, sí, poniéndole así las maderitas, como dándole un estilo de estilo, bueno, qué sé yo. Encontramos esta puertita, que era de alguna otra edificación, que la vamos a reciclar. Como decimos siempre en Canal Cabeza, todo se recicla, todo lo volvemos a usar, nada vamos a tirar porque todo sirve. Entonces, ya acá hicimos el hueco donde va la puerta,
¿sí? No se olviden que hay que pintarla la puerta, o sea, se ve así fea, pero bueno, hay que pintarla. Veremos después si le dibujamos acá en un marco, veremos y después lo sabremos. Y también en lo que es la planta alta del living comedor van a estar estas ventanitas, siempre del mismo estilo, ¿sí? En las cuales lo que le vamos a hacer va a ser, como habíamos dicho, pegarle la maderita. Hacemos con el cemento de contacto. Y acá lo que vamos a hacer, porque como esto va del lado de adentro y necesitamos el borde para pegar, le vamos a cortar este pedacito que sobra para que, ahora les voy a mostrar, para que esto quede de esta manera. Y ahí quedaría presentada la ventana. Obviamente que una vez que ya quede pegada y demás, se le va a hacer un reborde con el mismo color que tiene la abertura. Bueno, y así vamos a ir armando cada una de las ventanas que van a componer este edificio, que la idea es que sea una casa de fin de semana importante para alguna de las colinas que tiene Estación Cabeza. Ya veremos después dónde la ponen, pero bueno, les queríamos ir mostrando los paso a paso para que no, disculpen que estoy medio resfriado, para que no pierdan el detalle. Así que vamos a seguir avanzando para que el video no se haga tan tedioso, tan largo, y una vez que veamos los avances vamos a ir mostrando cada una de las decisiones que estamos tomando y el armado de lo que vamos a decir. Los seguimos en un rato. Bueno, y aquí estamos de vuelta con el reciclado de Lima. Y bueno, hemos avanzado bastante, hemos ya pintado las caras de la casa. Acá tenemos la zona de pintura donde le están dando los últimos retoques. Ya hemos hecho todas las aberturas y lo que le quería mostrar era cómo quedaban las aberturas. Este, por ejemplo, va a venir acá. Hay que buscarle el sentido porque cada una tiene su sentido. Quedará así, va a estar pegado. Y bueno, lo mismo con las otras ventanitas. Y esto va a ser, obviamente del lado de adentro, y faltan las terminaciones, el gran ventanal del comedor, del living comedor.
Lo que tuvimos que hacer, pasando a otro de los sectores, fue comerle este pedazo de zócalo. ¿Por qué? Porque la idea es que esto sea una salida a un jardín, a un fondo que va a llevar esta puerta que me sobró de Frattecchi. Frattecchi lo que tiene es eso, que a veces sobran piezas. Esto quedará, o sea, ahora lo estamos presentando, va a quedar bien armado, ¿no? Y para seguir con la misma tónica de todas las ventanas, decidimos que estas ventanas van a llevar, en vez de ponerle acetato como había pensado en una primera oportunidad, le vamos a poner estos mismos vidrios para que sea algo uniforme. Lo mismo va a tener la puerta, ¿sí? Bien, como los vidrios, ahora vamos a hacer, que nos está faltando, con un cúter, y le vamos a tapar la marca porque no nos auspicia, pero con este tipo de hoja bien contundente, lo que hacemos es regla, también vamos a taparla. Le vamos cortando, así hemos hecho con todos los vidrios que van a ir en las ventanas. Lo marcamos, probamos, todavía le falta. Esto también se podría hacer con una hoja de diamante, creo que le dicen que es la que cortan los vidrieros. Vivimos en Argentina y hacemos lo que podemos, y lo que no, lo compramos hecho. Y ahí quedó la ventana, que por ejemplo va a estar puesta así. Esta es la idea. No va a quedar con ese celestito, va a quedar con un marroncito lindo. Pero esta es la idea de cómo queda la ventana puesta en el panel. Por otro lado, y lo pasamos a sala de pintura. Por otro lado, a esta puerta ventana también le vamos a pegar, para que quede todo armoniosamente, le vamos a pegar para que quede de esta forma, ¿sí? Todo reciclado, todo lo que ven es todo reciclado, porque lo lindo que tiene el ferromodelismo es esto, de cosas que están hechas pomadas, darlas a la vida, como fue esto. Y bueno, y acá ven el techo ya pintado, detalle lo que va a ser el Porsche. Ya estuvimos haciendo alguna prueba para ver cómo iba quedando. La verdad que queda bastante lindo. Hay que pensar que esto no tenemos tantas herramientas como para... Pero bueno, les voy a
a ver si puedo armar aunque sea unas dos caras. Por ejemplo, esto iría quedando así. Esto después le vamos a mostrar el paso a paso de cómo lo vamos a ir pintando. Perdón, cómo lo vamos a ir ensamblando. Esto viene acá. El otro sigue así. La verdad queda bastante monótono, como dirían las niñas. Nos llevó trabajo, esto lleva bastante trabajo, prueba y error. Por eso no filmamos todo el proceso, sino que una vez que definimos las cosas les vamos mostrando, porque si no tenemos que hacer un video de 4 días. A la gente no les gusta, les gusta más bien ir al grano. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo hiciste esto? Bueno. Entonces ahí les vamos mostrando cómo va a ir quedando. Después iremos mostrando cómo hemos calado las ventanas. ¿Sí? Acá hay una pieza que le faltan las dos ventanas de alto, que estábamos pensando si para salir de que sean dos ventanas chicas arriba, no poner una ventana grande, tanto arriba como abajo, pero no me gusta mucho. Como que no sé qué les parece a ustedes esto. De cortarlo debería estar así, quedaría después así, una y una. Me parece que va a quedar mejor de esta forma, aunque cuesta más, porque cuesta mucho cortar esto, por más finito que sea, porque hay que tener cuidado. Me parece que sí, que va a quedar mejor así. Bueno, mientras definimos todo esto, nos vamos un ratito y después volvemos. Bueno, después de haber deliberado, decidimos. En esta pared habíamos en principio dicho que no íbamos a hacer ninguna abertura, pero como presentamos esto, dijimos que quede arriba sin ventana y un ventanal arriba de la otra pared para que tenga luminosidad de todos lados. Bueno, cúter contundente como habíamos dicho, tapamos la marca que no nos auspicia. ¿Quieren tomarse un cafecito mientras tanto? ¿Cafecito de Estación Cabeza? Nos viene muy bien porque con eso compramos materiales, pintura, de todo lo que podamos. Bueno, empezamos. Haciendo presión. Aparece del otro lado. Bien. Ya lo tenemos marcado. Entonces lo que hacemos ahora es, sobre la marca, una recomendación que les doy: no hagan lo que hicimos nosotros, de pintar y después cortar. Primero se corta y después se pinta, porque bien, ahora se retocan las piezas, no hay problema, pero se trabaja 2 veces. Bien.
ahí queda. Lo ven acá, por ejemplo, en este ángulo quedó un poquito como una rebarba. Entonces lo que hacemos es, nos apoyamos con el cúter, sacamos esa rebarba. Lo mismo de este lado. Y ahí. Esto, bueno, pasa que hay que pegarlo, pero esto queda. Lo muestro del lado de adentro para que vean que entra a presión. Y ahora queda otro estilo a esta pared. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, acá estamos de vuelta con ya avanzado, las ventanas ya colocadas, la puerta colocada, se le puso unos escaloncitos para completar. Bueno, le hemos pintado para que se vea como una especie de cortina. Acá tratamos de hacer un tipo blackout. Pintamos de atrás. Estos ya son combinadas, tipo blackout y las comunes. Acá, bueno, hemos hecho como si fueran atadas. En fin, hemos buscado varias variantes. Lo que vamos a hacer ahora es, a pedido de Cabeza y de la familia, un entrepiso, como si no tuviera nada que hacer, un entrepiso. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos como base el piso original, recortamos y esto va a ir, digamos, a esta altura. ¿Cuál es lo que qué se quiere ganar con esto? Un efecto de que toda la casa no quede iluminada, sino poner 2 o 3 lamparitas, ¿sí? Que son estos piojitos que además llevan una resistencia, porque estas son de 3 volt, porque no hay de 12, entonces compramos de 3 volt y lo llevamos con una resistencia a 12. Entonces decíamos, esto va a tener una cierta altura. ¿Para qué? Para que con 3 lucecitas o 4 te quede iluminado distintos sectores de la casa o toda la casa. Eso después se manejará en función de cómo conectemos a la red de la maqueta. Lo que vamos a hacer ahora es pegar. Elegimos estas 3 piezas para pegarle una maderita en donde va a ir apoyado el contrapiso, lo que sería el contrapiso. Nos vamos a usar cemento de contacto. Yo previamente lo marqué con lápiz, se llega a ver. Todo tomando desde la base, creo que tomamos algo de 6 centímetros de base. Bien, ahora viene lo más difícil y lo que más vamos a renegar, que es el ensamblado. ¿Por qué vamos a renegar? Y porque hay que ir despacito y por las piedras, decía mi viejo.
Entonces, tomamos la base y vamos a elegir un lugar para arrancar. ¿Cuál va a ser el lugar? Y podría ser este, inicialmente, pero me parece que va a ser conveniente utilizar primero donde estén estos zocalitos que vienen, porque esta pieza no tiene zócalo, entonces va a ser medio difícil. Entonces, arrancamos con uno de los lados. Recuerden que nosotros habíamos numerado tanto en la base como cada una de las piezas para el ensamblado. Y comenzamos a ensamblar estos huequitos que quedan entre las uniones. Bueno, se rellena y se vuelve a pintar. Bueno, seguiremos avanzando y después les iremos mostrando cómo vamos a poner el entrepiso y cómo lo vamos a terminar. Nos vemos en un rato. Bueno, de vuelta acá, se nos complicó y mucho el armado, porque bueno, obviamente cuando uno hace los cortes a ojo, suele pasar que después no encastran bien las cosas. Entonces procedimos a hacer lo siguiente. Como quedaba luz, yo les voy a mostrar ven que queda luz. Todo esto yo ahora lo que vamos a hacer es nivelarlo, bajarlo, para que calce de manera correcta, como por ejemplo tiene que calzar en esta parte. Entonces lo que le hicimos fue una vista que va a ir pintada probablemente del mismo color o no sé. Pero tenemos que ver todos los encastres nuevamente. ¿Ven? Que acá queda luz. Entonces todo esto hay que corregirlo. Ahí quedó luz. Esto hay que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Cartón. Recuerden que todo lo reciclamos. Lo marcamos de 1,5 centímetros. ¿Por qué 1,5 centímetros? Porque acá mide 1 centímetro la guarda esta. Como nosotros lo tenemos que llevar más arriba, le doy de 1,5 centímetros como para que me dé margen después para recortar y acomodar mejor el techo. Bueno, antes que nada, como verán, ya le hemos puesto un sobrepiso, lo hemos iluminado y también hemos iluminado, que bueno, ahora no se ve porque ya está el sobrepiso y no lo quiero sacar. El sobrepiso se saca, ven que tiene movilidad. ¿Por qué? Porque si se llega a quemar alguna lámpara, uno saca el sobrepiso, cambia la lámpara y se terminó la historia. Les decía, bueno, ya tenemos hecha la iluminación,
Nos resta solamente acomodar para que calce bien el techo. El techo no va a ir pegado, va a ir acomodado, o sea, de manera tal que cualquier eventualidad que nos suceda, podamos sacar el techo y tengamos acceso tanto a esta lámpara como a los LED que pusimos debajo, que iluminan el salón principal. Bueno, los dejo un ratito y volvemos. Bueno, y después de varios días llegamos al final del reciclado de esta casa, que bastante trabajo nos dio. Quería mostrarles cómo solucionamos la parte de la unión del techo. Lo que le hicimos fue poner una cartulina, una especie de guarda bien pegada al techo, y bueno, como nos quedaba medio muy ancho, decidimos pintar solo esta parte y el resto el color del resto de las paredes. Lo mismo lo hicimos acá adentro, le agregamos un marquito blanco a las ventanitas chicas para darle un poco más de profundidad. Acá hicimos lo mismo, hicimos exactamente lo mismo. Esta fue la parte, el lugar donde más nos costó, porque por las entradas que tiene, pero bueno, tratamos de mejorarlo lo más que pudimos, y así quedó el modelo terminado. Y ahora lo que le vamos a mostrar es el tema de la iluminación. Acuérdense que dijimos que teníamos iluminado, vamos por acá, lo que sería el living comedor, por llamarlo de alguna manera, y las habitaciones de planta alta por separado. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un entrepiso? Y ahora lo que vamos a hacer, les vamos a mostrar cómo queda con la iluminación. Bueno, ahí tenemos todo apagado y ahí prendemos solamente abajo. ¿Sí? Esto, luego cuando el doctor Cabeza, el ingeniero Cabeza, diga dónde va a ir ubicado y demás, seguramente esto se va a utilizar una llave de 3 puntas, o de 3 puntos, no de 3 puntas, para elegir si queremos solo lo de arriba, solo lo de abajo, y ahí quedó. Yo les quería mostrar los dos pisos iluminados. Bueno, espero que les sirva este tutorial, que les haya gustado. Tómense un cafecito y bueno, se aceptan sugerencias y nos vemos en un próximo video.